No se distraigan. Vamos a continuar en el verso 7 al 16, ya de Romanos 9 que estamos viendo. La semana pasada quedamos en el versículo 6, ¿ya? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y en el contexto dice: verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí quedamos, ¿cierto?, la semana pasada. Vimos que era una expresión extraña, lo que decía acá Pablo, de que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. Ya eso lo vamos a ir aclarando de a poco. Los judíos en ese tiempo le hicieron, de ese tiempo de Pablo, ¿cierto?, hicieron la pregunta y dijeron por qué todos los judíos no habían aceptado sinceramente a Cristo, siendo que de ellos era la promesa, ¿cierto?, o era la nación elegida. También se preguntan o se preguntaron que esto no constituyó esto un fracaso por parte de Dios. ¿Habrá fracasado Dios porque no todos creyeron en su venida? Pablo lo trató parcialmente en el capítulo 3, que lo vimos ya. Y haría una distinción entre la descendencia natural de Jacob y la descendencia espiritual. También vimos que siempre ha habido un remanente fiel, y ese remanente, tanto natural como no natural, ha constituido una descendencia también espiritual. Somos hijos de Abraham según la promesa, pero en el espíritu. Según la carne, no, ¿cierto? El pueblo de Israel, según la carne, sí, pero no todos, dice Pablo acá. Entonces dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Verso 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esas fueron las palabras, ¿cierto? En Isaac. Entonces estos versículos, hermanos, fueron un golpe devastador al argumento de quienes trataban de oponerse a Pablo. Si la descendencia fuera considerada únicamente basada en el nacimiento natural, ¿ya? Entonces los ismaelitas también hubieran tenido el derecho de reclamar, ¿o no? También. Los madianitas, edomitas, hubieran tenido el derecho de reclamar que son también hijos de Abraham, porque según la carne eran hijos de Abraham. Una persona árabe bien podría decir, ¿cierto?, alegando y diciendo: yo soy hijo de Abraham. Y por supuesto, no se podría argumentar nada en contra de eso. Los árabes son hijos de Abraham. Entonces ellos son tal como los demás descendientes descendientes físicos, ¿cierto?, de la carne, por parte de Abraham. Ahora, ser descendiente natural de Abraham no constituía de por sí ninguna seguridad. En Juan 9:39, los judíos en ocasión le dijeron al Señor Jesús: nuestro padre es Abraham. Ahí, cierto, le tiraron la caballería encima a Cristo. Oye, somos hijos de Abraham nosotros. Y Cristo, cierto, en su infinita sabiduría, les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Sí? Es como cuando decimos en este tiempo que somos hijos de Dios, pero ¿hacemos las obras de Dios? ¿Hacemos lo que la Biblia nos dice que debemos hacer? Que es tener comunión con Dios, hacer su voluntad, tener amor, tener el fruto del amor en nosotros, y que de ahí se deriva, ¿cierto?, la paz, la mansedumbre, la bondad, la fe, todos los atributos, ¿cierto?, que nos demanda cuando tenemos amor. Entonces, las obras de los fariseos en ese tiempo no eran buenas. Por eso Jesús les dijo: si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Después les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Se imaginan cómo tenían que estar ellos por dentro enrabiados que les dijeran que eran hijos del diablo?
Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué le dice que ha sido homicida? Porque él sabía que querían matarlo. Él sabía que estaban conspirando para matarlo. Lo lograron, ¿cierto? Homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Juan también habla de esto, acerca de la verdad. El que no anda en la verdad, ¿cierto? No es de Dios, sino que es del diablo, porque el diablo es padre de mentira. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Después en el verso 8, ni por ser, el 7 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahí lo aclara, ¿se fijan? Los que son contados como descendientes. Entonces Pablo acá hizo una distinción clara entre los elegidos y los no elegidos de la nación de Israel. Los hijos según la carne. Estos no eran hijos de Dios. En el capítulo 21 de los Hechos, verso 20, Lucas nos dice lo siguiente. Cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Entonces aquí nos muestra, cierto, que habían en Israel miles de judíos que se habían convertido a Cristo. Esto después, cierto, de su muerte y resurrección. Entonces ahí usted tiene a los elegidos, los que han creído. Recuerden que primero viene la regeneración y después viene la fe, ¿ya? Es usted, en el concepto, hermano, de la salvación, la idea de la salvación, usted tiene que tener claro que primero viene, antes de la fe viene mira, recién dije la palabra y se me olvidó ya. Viene la conversión, ¿ya? La conversión precede a la fe. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos creer por nosotros mismos. Usted no puede creer por sí mismo, sino que tiene que haber una conversión primero y después de esa conversión, por la elección divina de Dios, que también lo vamos a estar viendo, viene la fe. Y la fe nos permite después creer. ¿Ya? Ese es el punto. Entonces había muchos que habían creído en él, que eran los elegidos. Y Pablo siempre los llamó a ellos el pueblo o la nación de Israel. En el libro de Apocalipsis habla de esto también. Cuando le habla a las iglesias en el capítulo 2, verso 9, dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ahí lo deja claro, clarísimo también. Verso 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces los hijos acá, según la promesa, no son aquellos que creyeron algo. Isaac no creyó antes de nacer, ¿o sí? No, ¿cierto? Él no creyó antes de nacer. Isaac era la descendencia prometida, entonces Dios prometió y Dios cumplió su palabra. Y en el verso 10 dice, pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac nuestro padre. Entonces también acá fueron ellos presentados como una ilustración del principio de la elección divina. Y después lo argumenta, dice, en el 11, no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera no por las obras, sino por el que llama. ¿Se fijan? No habían aún nacido. Estaban ahí en el vientre de la madre, peleando, discutiendo, agarrándose del chongo ahí los dos. No habían hecho mal y no habían hecho bien. Pero dice, ¿por qué? Porque tenía que cumplirse el propósito, ¿cierto? Del llamamiento de Dios, de la elección. Entonces, muy importante este versículo, hermano, muy importante. Porque es posible que alguien ofrezca alguna explicación de por qué Dios rechazó a Ismael. Y eso está claro, ¿cierto? Pero eso no es posible en el caso de los hijos de Isaac y de Rebeca. ¿Por qué? Porque todavía no habían aún nacido. Ismael, obviamente, ¿cierto? Él echó a la esclava con su hijo porque no fue parte del plan de Dios. Ahí vemos los resultados y las consecuencias cuando uno quiere ayudarle a Dios, hermano.
Cuando usted quiere meter la cucharita, cuando Dios está trabajando en alguien o en algo, o en su misma vida, y usted quiere meter la mano. Por eso muchas veces, cuando los hermanos pasan por el desierto, cuando pasan en necesidad, enfermedad, lo que quiera que sea, hermano, uno tiene que ser sabio y pensar, a ver, ¿por qué el hermano está así? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Y uno en la sabiduría, ¿cierto?, que nos entrega el Señor, nos damos cuenta si debemos realmente ayudar o no. Si debemos no intervenir, sino que, como dije, ayudar a la persona o no ayudarla. Porque muchas veces la mejor ayuda es la oración. Muchas veces la mejor ayuda es la oración. Entonces, tenemos que estos pequeños eran gemelos, ¿ya? Eso lo tenemos claro. Dios rechazó la línea de primogenitura natural y no escogió al mayor, sino que escogió al menor. Y en ese entonces Jacobo no había hecho ni bien, ningún bien. Y Esaú tampoco había hecho algún mal para que lo rechazaran. Entonces Dios no apoyó su elección en el nacimiento, ya que no hubo diferencia alguna entre ellos, entre el uno y el otro. Ni se apoyó tampoco en su carácter ni en sus obras. Y eso lo aclaró Pablo acá, que toda la elección divina se apoyó sobre el propósito de Dios conforme a su elección. El propósito. Hay un propósito de Dios conforme a la elección. Entonces esa declaración calificó, ¿cierto?, que no fue por algún mérito de estos muchachos, de estos hermanos, ni por buenas obras, sino únicamente según el deseo de Dios, como recién lo leímos, el propósito conforme a la elección y conforme al que llama. Y se sugiere, ¿cierto?, que el llamamiento en este versículo no fue para salvación, fue una elección. Ya de ahí va a venir el pueblo de Israel. Después dice en el verso 12, después que leímos, pues no habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Y esta es una cita de Génesis 25, verso 23. Y esto fue dado, ¿cierto?, antes de que nacieran los niños. Dice, y el Señor le respondió, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Esa es la misma cita que encontramos acá para tener un poco más claro. Después le dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Este es otro texto citado en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquía, capítulo 1, verso 1 y 2. Y esta declaración no fue hecha sino que después que los muchachos ya habían nacido y ya habían formado, ¿cierto?, su vida, ahí se hizo esta declaración. Habían vivido ya muchos años y habían dos naciones ya formadas. Dice que Esaú, ¿cierto?, vendió su primogenitura por un plato de lentejas, dice la escritura. Y se preguntarán por qué. Se supone que era el primogénito, ¿cierto? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque él era un impío, hermano. A él no le interesaba la ley, no le interesaba la tradición de sus padres. A él no le importaba nada. Cuenta una historia judía que él había vuelto a ese lugar porque había matado a un hombre que andaba prácticamente arrancando. Y lo único que le importaba, ¿cierto? Tenía hambre, quería comer. Y la primogenitura no le importó, porque ¿qué significaba hacer el seguir la primogenitura? Que iba a tener que seguir las reglas, ¿cierto? La ley, todo lo que indicaba la escritura, o las tradiciones en ese tiempo de los padres. Él no quería eso. Él quería vivir su vida loca. Él no quería compromiso, él no quería nada, él quería hacer su voluntad. O sea, la carne. La carne quería este hombre. Una vez, un estudiante le dijo a un profesor de la Biblia que él tenía dificultad en este pasaje porque no podía comprender por qué Dios aborreció a Saúl. Y yo se lo acabo de decir, ¿cierto?
Por eso él lo aborreció. Y este profesor le contestó que él también tenía dificultad con este pasaje, pero su dificultad surgía de otro hecho. Él no podía comprender por qué Dios amó a Jacob. ¿Por qué? A Esaú sabemos por qué lo aborreció, pero ¿por qué amó a Jacob? ¿Qué significa Jacob? El engañador significa. Y eso es lo que era un engañador, era un pillín, era un estafador. Y su nombre lo dice y es lo que él hacía. Entonces, ¿por qué Dios amó a Jacob? ¿Por qué nos amó a nosotros? ¿Teníamos algo diferente que Jacob? ¿Somos distintos a Jacob? Hermano, todos los hombres somos iguales. Tanto yo como el criminal más grande o más peligroso que pueda estar en la cárcel, somos iguales. Porque lo que hace un criminal, un asesino, por ejemplo, yo también lo puedo hacer. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. Pero en la gracia y la misericordia del Señor, Él nos llamó, nos tomó y nos tiene aquí en este lugar. A lo mejor, siendo del mundo, tampoco lo haríamos, ¿cierto? Porque es algo que no se ve en todas las personas. Pero todos tienen el potencial de hacerlo, todos. Por eso no debemos jugar y decir, yo no, jamás haría eso. Sí, alguna vez se puede dar la oportunidad y podrías cometer un delito o hacer algo. Porque lo tenemos, viene intrínseco en nosotros, viene de fábrica, el mal. Entonces este profesor le dijo eso, ¿por qué amó a Jacob? Y es fácil ver por qué Dios rechazó a Saúl, ¿cierto? Un tipo impío, lleno de soberbia, tal como sus descendientes. Hicieron vivir sin Dios y le volvieron las espaldas a Dios. Entonces podemos comprender por qué aborreció a Saúl, pero ¿por qué escogió a Jacob? Y la Biblia nos dice que se hizo una elección conforme a su soberana voluntad. Recuerden que la doctrina de la gracia, hermano, de la elección, nos habla de que todos vamos al infierno. Aquí no hay ninguno bueno, ninguno se salvó por sus obras, porque buscó a Dios, porque buscó la iglesia, porque se le apareció, cierto, una luz divina y lo llevó a la iglesia. No, hermano. Recién dijimos, cierto, que la conversión precede a la fe. Entonces todo el trabajo es obra de Dios. Si usted está aquí es porque Dios lo tiene acá en este lugar. Verso 14. ¿Qué pues diremos entonces? A lo que leímos recién. El 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos, dice Pablo, que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice. En ninguna manera. Dios es un Dios justo, hermano. Por eso tuvo que haber un sacrificio, por eso Cristo murió por nosotros, porque Dios descargó toda su ira en la cruz del Calvario. Toda esa ira que nos correspondía a nosotros. Por eso nosotros ahora somos perdonados. Por eso nosotros ahora tenemos libertad en Cristo, por la muerte y el sacrificio de Él. Hubo una expiación. Y eso usted tiene que entenderlo siempre, hermano, que usted aquí no tiene nada que ver. Usted solamente tiene que agradecerle a Dios todos los días de su vida, seguir, caminar, perseverar, hasta el día en que Cristo venga por cada uno de nosotros individualmente o colectivamente. Entonces, de ninguna manera, dice Pablo, acá enfatiza. Es un no enfático. El hombre natural se rebela contra la soberanía de Dios y si algún asunto se deja a Dios para que Él haga la elección, el hombre inmediatamente concluye que hay una injusticia. ¿Por qué? O sea, Dios es soberano, Él elige y la gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué si era un criminal? ¿Por qué si antes era, no sé, lo que sea que fuera, un hombre malvado, pecador? ¿Y por qué Dios lo elige a él? No creo yo en eso, podrían decir, ¿cierto? Hoy en día podemos ver las guerras que hay en todo el mundo, ¿cierto? Más que nada en el Medio Oriente. Y esas guerras han causado muchas muertes, hermano. Pero ¿quién eligió a ese líder? La gente, ¿cierto? Entonces, ¿tendrán moral para criticarlo después que lo eligieron? Entonces, nos parece, después que los eligen, nos parece que se trató del equivocado juicio de parte de los electores. Sin embargo, desconfiamos de las decisiones de los hombres. ¿Por qué entonces
desconfiamos, o sea, confiamos en las decisiones del hombre, pero ¿por qué desconfiamos de las decisiones de Dios? ¿Usted es más inteligente que Dios? ¿Usted es más sabio que Dios? ¿Yo soy más sabio que Dios? ¿Quién conoce más las cosas, hermano? ¿Dios o nosotros? Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿En quién debemos confiar? ¿En quién debemos apoyarnos? En Dios, hermano, siempre. Usted siempre mete eso en su cabeza de que usted no es más que Dios y nadie es más que Dios. Entonces, ¿cómo a veces no confiamos en las promesas de Dios, hermano? Todo lo que está en la Escritura que nos, se refiere a nosotros, a su soberanía, que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Y por qué se aflige? ¿Por qué se angustia nuestra alma, hermano? Sabemos que es la carne, ¿cierto? Sabemos que es la carne que nos juega chueco, pero debemos siempre confiar en la soberanía de Dios y respetar lo que Dios hace. Entonces no podemos eludir el pensamiento que se presenta acá, la doctrina de la elección. Y no podemos evadir el tema de la elección tampoco, ni suavizarlo solo porque algunos se oponen a tal doctrina. Muchas veces las doctrinas dividen, hermano. Por eso una iglesia debe ser siempre la iglesia. No que vamos a visitar a tal iglesia, que vamos a visitar a tal pastor. No, porque las doctrinas no son las mismas, hermano. Podemos estar de acuerdo en las doctrinas bases, ¿cierto? Ya que Cristo nació, nacimiento virginal, que Jesucristo es Dios, el Mesías, el Salvador, todas son doctrinas bases, ¿cierto?, del cristianismo. Pero ya entramos al tema de la salvación y ya empiezan a pelear que no, que se pierde, que no se pierde, que Dios va a venir después ¿cuándo va a ser el rato después de la tribulación? Antes de la tribulación. Y son doctrinas que en el fondo, hermanos, son de segundo orden, pero dividen a las iglesias, dividen a los hermanos. Entonces el tema doctrinal es algo que se toca solamente en la iglesia. Además, humanamente hablando, no podemos reconciliar la elección soberana de Dios con el libre albedrío de los seres humanos. Ambos aspectos forman parte de la verdad. El libre albedrío lo tenemos, ¿cierto? Es decidir a dónde voy. Yo después salgo de acá, voy a mi casa, o voy al centro, o voy al supermercado. Tengo ese libre albedrío. Pero cuando hablamos de la elección de Dios, ahí no hay libre albedrío. Ahí usted no puede elegir. Usted no eligió a Dios. Usted no dejó al mundo para seguir a Cristo. Cristo lo eligió a usted para que se alejara del mundo y para que lo siguiera. Y eso se llama fruto, que es lo que empezamos a dar después de nuestra conversión. Entonces el libre albedrío en la carne, que también muchas veces nos cuesta entender eso, hermano. Pero cuando entendemos la soberanía de Dios en la elección, ya resulta fácil. No podemos penetrar en los tratos misteriosos de Dios, pero sí podemos confiar en que Él obra con justicia. Y debemos aceptar este versículo en su significado literal. ¿Por qué? Porque este es el universo de Dios, este es el mundo de Dios, hermano, y Él es soberano. Entonces, ¿cómo sería posible que yo me presente ante la presencia para expresar mi desconfianza o la disconformidad, ¿cierto?, por lo que Él está haciendo? ¿Podremos hacer eso nosotros? ¿Sabes qué, Dios? No estoy muy de acuerdo con lo que hiciste, no me pareció lo que me sucedió hoy, yo no merezco ese tipo de trato, Señor. Eso es una rebelión contra Dios. Cuando yo dudo, cuando yo no estoy de acuerdo con lo que Dios hace, cuidado, hermano, cuidado. Usted jamás debe decir, no, yo no estoy de acuerdo. Sí, lo hizo Dios, pero no estoy de acuerdo. Eso es rebelión contra Dios. Isaías 40, del 13 y 14 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Pregunta retórica, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nadie, por hermano. ¿Quién puede aconsejar al Señor? Nadie. Pregunta retórica. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿A quién le pidió consejo? A nadie. ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Me encantan estos versículos, hermano. Porque hay mucha gente que cuestiona a Dios.
pero muchas veces la ignorancia, ¿cierto? Cuando habla y dice, oye, el tsunami mató a 100, a 300 personas. ¿Dónde estaba Dios ahí? Oye, murió un niño atropellado. ¿Dónde estaba Dios ahí? ¿Por qué no lo protegió? ¿Por qué no? ¿Dónde estaban los papás? Diría yo. Y en el tsunami murió gente porque construyen donde no deben construir. Ahora, si estaban en la playa y los pilló la ola de repente, bueno, era la hora, ¿cierto? Nada que hacer. Es la soberanía de Dios, hermano. Después en Romanos 11, 34 y 35 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Se imagina? Dios con un consejero, como los reyes de la antigüedad, con su mesa de consejo, a ver qué vamos a hacer hoy día. No, hermano, Él es soberano. Soberano significa que no hay nada por encima de Él. Recuerden que Cristo se transformó en el sumo sacerdote una vez que murió y resucitó. Y ahora está a la diestra de Dios Padre, como sumo sacerdote. O sea, no hay nadie por encima de Cristo. Después dice, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le prestó y después le dijo, ya tenés que devolverme con interés? ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Nadie, hermano. Entonces nosotros, hermanos, nuestro espíritu debe ser siempre inclinado ante el Señor, ante nuestro Redentor, el que nos salvó. Y cualquier elección que Él haga es la correcta. Yo puedo pensar que a lo mejor está mal, se equivocó en mi juicio, pero siempre recuerde eso, recuerde estos versículos. Entonces, si a usted no le agrada lo que Dios hace, quizá debería apartarse de su universo para crear un universo, cierto, que sea completamente suyo. Usted hágase su universo, hágase su mundo, sus seres humanos y gobierne ahí como un diosito de cartón. ¿Por qué? Porque estamos en su universo, hermano. Aunque Él no habita acá, ¿cierto? Él habita en la eternidad. Y también es un concepto que nos cuesta entender, el infinito. Pero el día de mañana, hermanos, todos esos misterios serán revelados. Vamos a saber el misterio de Dios, dice la Escritura. Entonces, como dijo Jesús en Juan 7:18, hablando de Dios el Padre, no hay en Él injusticia. Verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Este está en el capítulo 33 de Éxodo, verso 19. Él había dicho que quería ver la gloria de Dios. Y se puede suponer que Dios accedió a su petición no por el hecho de que él fuera Moisés, ¿cierto? El grande, el poderoso Moisés, un personaje verdaderamente importante que ocupaba una posición elevada. Recuerden que fue el líder del Éxodo, él guió al pueblo por el desierto. Entonces Dios le dijo a Moisés que él le mostraría su gloria, pero él aclaró bien a Moisés que su acción no se basaría en manera alguna en la persona de Moisés o en algún atributo que él tuviera, o porque has sido buen siervo, Moisés, te has portado bien, sacaste a mi pueblo, has seguido mis órdenes. Dios le mostró la gloria porque era Dios, solamente por eso, por su soberanía. Entonces, ¿sabemos nosotros por qué Dios nos salvó? No es porque nosotros seamos quien somos, o fuimos quienes fuimos. Recuerden que la Escritura dice que lo menospreciado eligió Dios, lo necio del mundo, lo menospreciado, o sea, lo que no sirve para avergonzar a los sabios, a los grandes, a los inteligentes. Eso dice la palabra. Entonces Dios no me escogió, hermano, ni nos escogió a nosotros porque seamos algo, sino solamente porque Él es Dios. Y recién lo leímos, ¿cierto? Hay una elección soberana. Soberanía significa eso, ¿cierto? De que nadie puede intervenir en lo que hace Dios. Nadie. Recién leímos, nadie fue su consejero. Nadie le aconsejó a Dios o nadie le lo guía, ¿cierto? Para que Dios por ahí, no por ese camino, mejor por acá. Nadie. Entonces Él hizo la elección, hermano. Después en el verso 16 dice así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y este versículo, hermano, nos deja, al menos a mí, ¿cierto? Me deja con una tranquilidad, porque dice, no depende del que quiere ni del que corre.
Aquí no depende, hermano, de usted, de no, que estoy atrasado, que quiero correr rápido la carrera. Pablo dice, corre la carrera con paciencia. Te vas a caer, a lo mejor vas a saltar una valla, te vas a tropezar, vas a soltar fuerte, pero te vas a volver a levantar, vas a seguir corriendo, vas a seguir siguiendo la carrera, porque no depende de ti. La salvación, hermano, es soberana de parte de Dios. El que comenzó la buena obra en nosotros, él mismo la terminará. ¿De qué debemos preocuparnos nosotros? De dar fruto. Eso es lo que debemos nosotros preocuparnos, hermano. Dar fruto, de conocer a Dios, de conocer la Escritura, de tener comunión con Dios. De eso debe preocuparse usted. Y una vez que empieza a tener esa comunión con Dios, por medio de la Biblia, por medio de la oración, usted comienza a conocer a Dios, hermano. Si no es tan complicado, no es difícil. Nosotros lo hacemos difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces no luchamos contra la carne, hermano. Dejamos que la carne, ¿cierto? La dejamos que se deje llevar, la carne. No le ponemos el freno, no decimos no, esto está mal, no lo debo hacer. Yo tengo que cambiar, yo tengo que tener fruto, y ese fruto es para que disfruten los demás, ¿cierto? Siempre le he explicado lo mismo yo. No vemos a un naranjo comiéndose sus propias naranjas, sino que vemos a personas disfrutando del fruto del árbol. Lo mismo es la parte espiritual, hermano. Nosotros damos fruto para que los demás los aprovechen. Entonces, no se apure. Corra tranquilo, con paciencia, no apartándose de Dios jamás, hermano. Como le dije, la clave es la escritura y la comunión con Dios. Porque ¿cómo yo voy a conocer a alguien si no leo de él? ¿Cómo yo conozco a Cristo? ¿Cómo yo conozco a Dios si no leo la Biblia? Me voy a imaginar cosas, ¿cierto? Me voy a imaginar al Jesús de ojos verdes, de cabello, ¿cierto? Rubio hasta el hombro. Cuando la Biblia se trata, hermano, de ver los atributos de Dios. Muchas veces decimos, leímos mucho la Biblia, sí, yo la he leído 3, 4, 5 veces. Y siempre lo mismo. Pero bien sabemos que hay que escudriñar las escrituras. O sea, picar, minar, meterse, tener un diccionario, ¿cierto? Que el Strong que está en línea, que es el completísimo. Hay mucho ahí para trabajar. Y buscar los tesoros de Dios. Por ejemplo, en David, cuando David pecó con Betsabé, ¿cuál fue el propósito de Dios ahí? ¿Cuáles son los atributos que Dios usó con David? Debería morir, ¿cierto? No murió. ¿Por qué no murió? ¿Por qué no murió David? Debería ser muerto inmediatamente. Entonces debemos trabajar en eso, hermano, en buscar siempre los significados de la escritura, no solamente leerla. Porque leerla, claro, te va a dar un conocimiento de la Biblia, pero muchas veces no vas a poder ni siquiera exhortar un texto porque no sabe a qué se refiere. Entonces así se consigue una comunión con el hermano y no va a depender de ti, sino de Dios que tiene misericordia. En su infinita misericordia ya nos salvó, ya nos rescató y Él, cierto, nos va a seguir guiando hasta el día de nuestra muerte. Entonces la misericordia de Dios no se extiende como un reconocimiento de la voluntad humana, ni es recompensa de alguna obra humana, tampoco, mucho menos. El querer humano y el hacer humano no constituye ninguna causa que motive las acciones de Dios. Él no se motiva diciendo, oye, qué buena persona, ya, salvado. Oye, se hizo un asilo de ancianos, bien, buenas obras, salvado. Él ayuda a la abuelita a cruzar la calle, el otro le da cierto comida a vagabundos, a personas de calle. Qué bueno, no, hombre, qué bueno, ya salvémoslo también. No es así como Dios actúa, hermano. Nosotros muchas veces nos equivocamos al pensar cómo Dios trabaja con la gente, con las personas. Esto es únicamente por la gracia de Él. Recuérdelo, vamos todos al infierno y a Dios le place salvar a algunos para su gloria. Entonces el ser humano no constituye ninguna motivación para que Dios lo salve, ninguna. El ser humano cree que la decisión y el esfuerzo pueden ser la causa para que Dios le mire favorablemente. Ahora entendamos esto, hermano. Esto no es una negación de la responsabilidad humana, tampoco, ¿ya? Y esto habla de los salvos siempre salvos, que hicieron su declaración de fe, yo levanté la mano, los ángeles hicieron fiesta, soy salvo. Después se aburren, ¿no? Que son todos hipócritas, son todos iguales, y que el pastor y ya me voy, me decepcioné de la iglesia. Pero soy salvo.
Y vuelven y viven su vida loca, la de siempre, ¿cierto? En sus cosas del mundo, la carne. Y ahí andan y pensando, ¿cierto? Que son salvos. Pensando que son salvos. Pero no es así, hermano. La salvación va de la mano con la perseverancia de los santos. La Biblia dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera. No es una condición, sino que el que persevera será salvo. La perseverancia está garantizada para los hijos de Dios. Usted siempre va a seguir caminando y va a llegar a la meta, hermano, que es estar con Cristo. Siempre. Los que no se van al mundo, vuelven al mundo. Alguien que ha dicho que el querer y el hacer pueden indicar la posesión de gracia, pero no constituyen la causa que los origina. La única respuesta final es que Dios extiende su misericordia y la extiende porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Extiende su misericordia. ¿Quiénes somos nosotros entonces para ponerlo en duda? ¿Quién es usted para poner en duda lo que Dios hizo? No, la Biblia la escribieron los hombres. Primero le dijo a Eva y a Adán que iban a morir, después no murieron. David también debía morir y no murió. O sea, es mentiroso. Cualquiera podría pensar eso, ¿cierto? Que Dios miente, porque dice que va a hacer una cosa, pero hace otra. Pero eso no es mentira, hermano, porque en los atributos de Dios siempre va a estar la misericordia, el perdón. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él toma la decisión que Él quiere. Como juez supremo, ¿cierto?, del universo, Él toma las decisiones que Él quiere. Decidió perdonarlos, les dio castigo, sí, pero decidió perdonarlos. A David lo perdonó, pero fue castigado. Murió su hijo. Recuerden que ayunó mientras el bebé estaba enfermo. Y una vez que murió, ¿cierto?, él se paró y comenzó nuevamente su vida. Entonces, en todos esos aspectos, hermanos, nosotros debemos apoyarnos en la soberanía de Dios. Que Él es soberano, que Él siempre está ahí, que Él siempre va a estar ahí. Y cuando nos sentimos vacíos, cuando nos sentimos que Dios no está ahí, es porque usted se alejó de Dios. Dios nos aleja de nosotros, hermano. Nosotros somos los que empezamos a apartarnos poquito a poquito, vamos dejándolo de lado. ¿Por qué? Porque no somos muchas veces personas disciplinadas. No somos personas, ¿cierto?, que tenemos una rutina, así como la tenemos para todos los afanes que tenemos durante el día, no tenemos algo para Dios, para compartir con Él. Entonces deberíamos incluirlo, ¿cierto?, en nuestra rutina diaria, de todos nuestros quehaceres, oración y lectura de la Biblia. No le estoy diciendo que lo haga 2, 3, 4 horas. El tiempo que usted pueda hacerlo, hágalo. Hágalo, hermano, y va a ver que su vida espiritual va a empezar a fortalecerse más y más. Esa es la única, esa es la meta, hermano, que debemos tener nosotros como cristianos. Ser más y más parecido a Cristo. ¿Y cómo logramos eso? Con comunión, con lectura. Igual que con nuestros hijos. Yo que quiero, Reinaldo, que él conozca a Cristo. Lo de escuchar a un pastor y decía: a mí no me interesa que mi hijo sea profesional, que tenga dinero, fama, popular. No, yo quiero que mi hijo conozca a Cristo y que sea semejante a Cristo. ¿Por qué? Porque las demás cosas son todas añadidas, hermano. En los proverbios dice claramente: no me des mucho para no apartarme de ti, ni me des poco para no caer en desgracia, en robo y que tú seas desacreditado, dice. Entonces nuestra mirada, hermano, debe ser siempre en las cosas de arriba. Estamos leyendo Eclesiastés ahora con el rey y habla mucho, hermano, sobre las cosas materiales, cómo el mundo, ¿cierto?, tiene su vista puesta ¿en dónde? En lo material, en el trabajo, en hacer plata, en lo material, en todo eso. Y si el vecino se compra un auto mejor, yo también lo quiero. Si él puede, ¿por qué yo no puedo? Y caen, ¿cierto?, en el consumismo, caen en lo vano de la vida. Estamos hablando de la vanidad de vanidades, ¿cierto? Bajo el sol todo es vanidad. Y hablamos acerca de esas cosas. Y claro, Dios puede prosperarte. Si Dios quiere, te puede hacer rico, millonario. ¿Pero por qué? Porque Él conoce tu corazón y sabe cómo tú vas a usar los recursos que Él te entregue. Por eso dice que no me des mucho ni me des poco. Y habla, ¿cierto?, de una conformidad, porque cuando nosotros somos cristianos, hermano, no se trata aquí de la vida. O sea, sí se trata de la vida, pero la vida en Cristo. Porque muchos dicen: no, yo quiero vivir la vida, ¿cierto? Me gustaría vivir la vida. ¿Pero qué es vivir la vida? Los grandes millonarios del mundo viven la vida.
no viven la vida, hermano, porque no tienen vida. Ellos existen en un mundo para saciar sus deseos, sus deleites, tienen todo el dinero del mundo, pero no tienen a Cristo. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el tesoro del mundo si va a perder su alma? Entonces nosotros debemos enfocarnos en eso, hermano. Tu caminar cristiano, enfocarse en Cristo. Si lo mantiene a raya con lo necesario, en todo sentido, gloria al Señor. Porque no se trata de lo que tenemos, sino que se trata de lo que somos. Somos hijos de Dios, hermano. ¿Oramos? Padre Santo, te damos muchas gracias. Damos gracias primeramente por tu presencia, mi Dios, ahí sentado en tu trono, diestra, Señor Jesús. Te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites para predicar tu palabra, para enseñarnos, Señor, para hacernos ver cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia. Para hacernos ver, Dios mío, de que no depende del que corre, ni del que quiere, sino que todo esto depende de ti, mi buen Padre, de tu misericordia, de tu bondad, de tu gracia. Que tu nombre, Señor, sea santificado cada día por medio de nosotros. Que la gente al ver nuestras obras o nuestro comportamiento sea glorificado, Señor. Gracias por la vida, la salud, el alimento de cada día pones en nuestra mesa y en la mesa de cada uno de mis hermanos. Bendice el trabajo de cada uno de ellos, su mesa, su despensa, Señor. Que nada falte para ninguno de tus hijos, Señor. Tu provisión es segura, Señor, cuando confiamos en tu soberana voluntad, mi Señor amado. Gracias por este tiempo, rogamos por cada uno de nuestros hermanos. Algunos están en enfermedad, Señor, poderoso es usted para sanar y para restaurar cada hueso, cada músculo, Señor, cada órgano que pueda estar dañado. Poderoso es usted, Padre, lo creemos. Aunque de eso tampoco se trata, Señor, tu evangelio. Pero si no existiera la sanidad de las Escrituras, no lo pediríamos, Señor. Por eso lo pedimos humildemente para nuestros hermanos que puedan estar con dolencias o aquejados. Que pongas tu mano de amor, de misericordia y vayas a sanar heridas, dolencias, tanto de la carne como del espíritu, Señor. Restáuranos cada día, Padre, por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión que tenemos contigo. Y ayúdanos a seguir y ayúdanos a continuar, Padre. Entregamos todo esto lo que hemos hecho hasta este minuto, tu palabra, Señor, tu consejo, para que quede guardada y quede grabada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén.